Este es el caso de Rodney Alcalá, apodado el asesino del juego de citas, el cual fue un asesino en serie y delincuente sexual que fue declarado culpable de al menos 8 asesinatos cometidos en Nueva York y California entre 1971 y 1979. Rodney tenía 11 años y para él empezaba una nueva historia. Junto a su mamá y sus 3 hermanos, se mudaron a Los Ángeles. Poco se sabe de él y los suyos hasta el cambio de década. En 1960, cuando recién había cumplido los 17, ingresó al ejército. Pero lejos de la tradicional imagen del rudo soldado, entrenando con intensidad y disciplina, a él le dieron un puesto administrativo. 4 años más tarde, tras sufrir un ataque de nervios, desertó. Lo encontraron en la casa de su mamá. Las evaluaciones psiquiátricas que le realizaron no dejaron buenos resultados. Fue diagnosticado con una personalidad narcisista maligna, con psicopatía y sadismo sexual. Esto lo dictaminó el psiquiatra del ejército, por lo cual lo dieron de baja. Después, ingresó a la Universidad de California en Los Ángeles. Allí, Rodney se graduó de la Escuela de Bellas Artes. Aproximadamente en 1968, Tali Shapiro, que tenía solo 8 años, fue su primera víctima. La pequeña iba de camino a su escuela cuando Alcalá la secuestró y la metió adentro del baúl de su automóvil. Afortunadamente, el episodio callejero no pasó desapercibido. Otro conductor lo vio, lo siguió y llamó a la policía. Él la llevó a su pequeño y miserable departamento de Hollywood. Cuando llegaron los agentes, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina. La rodeaba un gran charco de sangre y la niña apenas respiraba. Por desgracia, Rodney logró escapar en esa ocasión. Pero estaba marcado, debía alejarse. Las autoridades lo buscaban, sabían quién era él. El camino que tomó fue largo, cruzó el país y se instaló en Nueva York. Ahí fue John Berger. Con su formación en arte, se inscribió en la Universidad de Nueva York. Estudió cine con Roman Polanski, ya que él fue uno de sus profesores. De hecho, se destacó como uno de los mejores alumnos del cineasta. Era un universitario brillante. Trabajaba como fotógrafo y pasaba sus noches divirtiéndose en clubs y boliches. En su casa de Manhattan, violó y estranguló y mató a Cornelia Crilley, una azafata de Trans World Airways. La joven tenía 23 años. A inicios de 1971, el FBI puso a Rodney Alcalá en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Las autoridades lo detuvieron y lo mandaron de nuevo a Los Ángeles. Desgraciadamente, los padres de Tali Shapiro no quisieron declarar. Por lo tanto, simplemente lo acusaron de un cargo menor. Tras casi 3 años recuperó la libertad, pero tardó solo 2 meses en volver a estar tras las rejas, ya que intentó violar a Julie J., una adolescente de 13 años. Sin embargo, quedó en libertad condicional en 1977. Su modus operandi era el siguiente. Primero, la seducía asegurando que era un reconocido fotógrafo de modas, que era rico y que había retratado a las celebridades de la época. Luego, las violaba, golpeaba y las mordía, y en general, las mataba. Un juego de placer y sadismo completamente macabro. Y tanto era así, que los investigadores no conseguían vincular los crímenes con Rodney, quien, como estaba registrado como delincuente sexual, utilizaba diferentes nombres para conseguir trabajo. Uno de ellos fue ser tipógrafo de Los Angeles Times. Al mismo tiempo, no dejó de tomar fotografías a mujeres, principalmente adolescentes, siempre en tono sexual. Sus imágenes tenían un alto contenido erótico. Muchas eran escenas de sexo explícito. Él las mostraba, orgulloso, a sus compañeros del diario.
En septiembre de 1978, participó en The Dating Game, un programa de televisión estadounidense de citas a ciegas, donde fue presentado como un fotógrafo exitoso que le gustaba el motociclismo y el paracaidismo. La producción mostraba a una mujer soltera haciendo preguntas a 3 potenciales parejas que podían ser vistas por la audiencia, pero no por ella. El programa concluía con la mujer seleccionando a uno de los hombres con los que quería salir en función de sus respuestas. Se cree que Alcalá fue seleccionado porque era alto, guapo y encantador, y los productores no realizaron una verificación de sus antecedentes. En el episodio en el que apareció, Alcalá fue elegido por Cheryl Bradshaw al final del programa, pero Bradshaw dijo más tarde que decidió no seguir adelante con la cita después de una conversación con él detrás del escenario, durante la cual lo consideró espeluznante. La decisión, con toda probabilidad, le salvó la vida. El episodio original de The Dating Game con Bradshaw y Alcalá no existe en su totalidad, solo hay fragmentos disponibles en línea. Una de las víctimas de Alcalá, Monique Hoyt, logró escapar después de ser atacada. Hoyt, de 15 años, estaba posando para el asesino en febrero de 1979 en una zona montañosa aislada, cuando Alcalá la dejó inconsciente y la agredió sexualmente. Cuando recuperó el conocimiento, Hoyt se dio cuenta de que la habían violado, pero, en un intento de escapar, convenció a Alcalá de que no estaba enfadada y de que quería seguir una relación con él. Los dos volvieron al coche y siguieron su camino. Cuando el asesino se detuvo en una gasolinera para ir al baño, Hoyt huyó del auto y dio la alarma. Logró llamar a la policía y detuvieron a Alcalá. Sin embargo, días después su madre pagó la fianza para que saliera libre. En 1980 fue condenado a muerte en California por el asesinato de Robin Samsoe, una niña de 12 años. La niña desapareció en Huntington Beach, en California, mientras iba de camino hacia su escuela de ballet. Era el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin le contaron a la policía que un extraño se les había acercado en la playa y les había preguntado si querían salir en una sesión de fotos. Ellos se negaron y la niña se fue de inmediato en la bicicleta de un amigo para llegar rápidamente a sus clases de danza. En algún lugar del trayecto entre la playa y la clase, ella desapareció. Su sentencia fue posteriormente revocada por el Tribunal Supremo de California y se le concedió un nuevo juicio. Recibió la misma pena en el segundo juicio en 1986, pero esta también fue revocada en 2003. En 1994 publicó un libro titulado You, the Jury, en el que se quejaba del trato recibido por parte de la justicia. En los años que siguieron, se encontraron nuevas pruebas que relacionaban al asesino del juego de citas con otros casos y finalmente, en un juicio en 2010, fue declarado culpable de matar a Samsoe y a otras 4 mujeres entre 1977 y 1979. En 2012, fue extraditado de California a Nueva York tras ser acusado de otros 2 asesinatos en 1971 y 1977. Fue declarado culpable y sentenciado entre 25 años y cadena perpetua. Alcalá murió por causas naturales en 2021 a los 77 años en un hospital cerca de la prisión estatal de Corcoran, en California.